¿Qué se necesita para retirarse como campeón invicto? Tal vez pensarías en la técnica perfecta, una resistencia inquebrantable o incluso un poco de suerte. Pero los boxeadores que veremos hoy lograron algo que pocos han conseguido. Retirarse sin una sola derrota, enfrentando a los mejores de su era y saliendo siempre victoriosos. Hoy hablaremos de los 4 campeones invictos con más de 40 peleas en la historia del boxeo. Verdaderos titanes que nunca conocieron la derrota. Prepárate para descubrir cómo estos guerreros lograron mantener su legado intacto. Floyd Mayweather Jr., también conocido como Money, es un boxeador estadounidense que se retiró con un récord invicto de 50 victorias y ninguna derrota. Nacido en Grand Rapids, Michigan, Mayweather es considerado uno de los mejores boxeadores defensivos de todos los tiempos y una verdadera leyenda del deporte. A lo largo de su carrera se proclamó campeón mundial en 5 categorías diferentes: superpluma, ligero, superligero, welter y super welter. Esta capacidad para conquistar múltiples divisiones demuestra no solo su versatilidad, sino también su habilidad para adaptarse a rivales con diferentes estilos y tamaños, siempre encontrando la forma de dominar cada pelea. Su carrera abarca 26 defensas exitosas del título mundial, enfrentándose a una amplia gama de oponentes, desde jóvenes retadores hambrientos hasta veteranos experimentados. Mayweather se destacó especialmente por su capacidad defensiva y por la habilidad de contragolpear con una precisión devastadora, lo que le permitió mantener su récord intacto. Entre sus victorias más memorables se encuentran peleas contra leyendas como Oscar de la Hoya, Manny Pacquiao, Shane Mosley y Juan Manuel Márquez. Oscar de la Hoya fue quien representó uno de los desafíos más significativos para Mayweather, y la victoria en esa pelea le valió reconocimiento adicional y abrió las puertas a eventos más grandes y lucrativos en los años posteriores. La pelea con Manny Pacquiao fue sin duda la más esperada de su carrera, considerada la pelea del siglo. Aunque ocurrió en el ocaso de la carrera de ambos peleadores, el combate generó una enorme expectación y se convirtió en el evento de boxeo más lucrativo de la historia, consolidando a Mayweather como un maestro tanto del ring como del marketing. Su habilidad para vender peleas fue incomparable, y supo aprovechar al máximo su fama y personalidad para generar audiencias masivas. Mayweather también venció a Marcos Maidana en 2 ocasiones, demostrando su capacidad para ajustar su estilo de pelea y aprender de sus rivales. Conocido por ser un genio de la estrategia, sabía exactamente cuándo atacar y cuándo defender, maximizando cada golpe y minimizando los riesgos. Floyd Mayweather ha dejado un legado importante en el boxeo, y su impacto va más allá de sus logros dentro del ring. Fue pionero en transformar el boxeo en un espectáculo comercial sin igual, ganando millones de dólares por cada combate y llevándose consigo la reputación de ser un empresario astuto. Money redefinió lo que significa ser un boxeador exitoso, no solo por mantenerse invicto, sino por lograr que cada pelea fuera un evento global que traspasara fronteras y rompiera récords en la industria. Rocky Marciano, nacido en Brockton, Massachusetts, Estados Unidos, es una leyenda del peso pesado y uno de los pocos boxeadores que logró retirarse invicto. Con un récord de 49 victorias y ninguna derrota, Marciano se consagró campeón mundial de los pesos pesados en 1952, cuando derrotó a Jersey Joe Walcott. Defendió su título en 6 ocasiones antes de retirarse en 1956, y su estilo agresivo y poderoso lo convirtió en una figura única en la historia del boxeo. Cada uno de sus combates fue una auténtica batalla, destacándose siempre por su capacidad para soportar el castigo y encontrar el momento adecuado para conectar sus potentes golpes. Uno de los momentos más icónicos de su carrera fue cuando venció a Joe Louis en 1951. Aunque Louis ya estaba en el ocaso de su carrera, la victoria de Marciano sobre el legendario bombardero Café fue crucial para consolidar su posición en el boxeo mundial. Conocido por su impresionante poder de puños, Marciano tenía una pegada que podía cambiar el curso de cualquier combate. Ganó 43 de sus 49 peleas por la vía del knockout, lo que muestra su increíble capacidad para definir peleas de manera contundente. Rocky era un luchador que nunca retrocedía y siempre avanzaba,
empujando a sus oponentes hasta el límite. El legado de Marciano radica en su inigualable determinación y en su enfoque sin concesiones dentro del cuadrilátero. Aunque no era un boxeador técnico en comparación con otros campeones, su tenacidad y capacidad para conectar golpes devastadores lo convirtieron en un verdadero ícono del boxeo. Su retiro fue tan legendario como su carrera, pues optó por retirarse en la cima de su éxito, sin dejarse tentar por el deseo de continuar peleando y arriesgar su récord perfecto. Rocky Marciano representa el ideal de un campeón puro, cuyo récord y valentía siguen inspirando a los boxeadores de todas las épocas. Ricardo Finito López es uno de los más grandes campeones invictos de la historia, y uno de los pocos boxeadores que lograron retirarse sin conocer la derrota. Nacido en Cuernavaca, México, López tiene un récord impresionante de 51 victorias, 1 empate y ninguna derrota. Fue campeón mundial en 2 categorías de peso, peso mínimo y minimosca. Su dominio de estas divisiones durante más de una década lo llevó a defender con éxito su título en 21 ocasiones, lo que demuestra su consistencia y habilidad para mantenerse en la cima. Finito López es reconocido por ser uno de los boxeadores más técnicos de todos los tiempos. Su estilo se basaba en la precisión, la movilidad y un impecable trabajo de piernas que le permitían dominar a sus oponentes sin exponerse demasiado al castigo. López tuvo 2 combates memorables contra Rosendo Álvarez, el primero de los cuales terminó en empate, y el segundo lo ganó, lo cual cimentó su legado como uno de los mejores. Fue capaz de ajustar su estrategia y salir victorioso en la revancha, demostrando su inteligencia en el ring. Otro aspecto notable de la carrera de López fue su capacidad para mantenerse enfocado, sin importar las dificultades. A pesar de competir en categorías de peso que no siempre recibían tanta atención mediática, su destreza fue innegable y logró reconocimiento internacional. Ricardo López se retiró del boxeo sin ser derrotado y con una reputación intacta, siendo un ejemplo del ideal de boxeo limpio y efectivo. Su carrera es una muestra de cómo la técnica y la disciplina pueden superar las barreras del peso y la popularidad, convirtiéndolo en un ícono del boxeo mexicano y mundial. Joe Calzaghe, apodado The Pride of Wales, fue un boxeador británico que se retiró invicto con un récord de 46 victorias y ninguna derrota. Fue campeón mundial en las divisiones de peso supermediano y semipesado, destacándose por su habilidad para mantenerse al más alto nivel durante muchos años. Calzaghe defendió su título de peso supermediano en 21 ocasiones, lo cual es un récord en esa división. A pesar de que el peso supermediano no siempre ha sido la división más popular, Calzaghe la convirtió en su territorio, dominando durante más de una década sin perder. Una de las claves de su éxito fue su velocidad de manos, que le permitió conectar combinaciones rápidas y precisas que mantenían a sus rivales constantemente a la defensiva. Además, su resistencia y su habilidad para mantener un ritmo alto a lo largo de 12 asaltos lo hicieron un oponente extremadamente difícil de enfrentar. Cuando Calzaghe decidió subir a la categoría semipesada, muchos pensaron que su invicto corría peligro, pero logró vencer a 2 leyendas del boxeo en esa división, Bernard Hopkins y Roy Jones Jr. La victoria sobre Hopkins fue especialmente significativa, ya que Hopkins era conocido por ser un maestro táctico y uno de los boxeadores más astutos de su generación. Calzaghe fue un boxeador completo, con una excelente defensa, un alto volumen de golpes y una mentalidad ganadora que nunca lo abandonó. Aunque no era un noqueador, su estilo de pelea estaba diseñado para desgastar a sus oponentes y rara vez permitía que sus rivales tomaran el control del combate. Joe Calzaghe se retiró del boxeo en la cima de su carrera, después de haber derrotado a los mejores que enfrentó y sin haber probado el sabor de la derrota. Su legado es el de un verdadero campeón invicto, que supo cuándo retirarse, dejando una marca imborrable en el boxeo británico y mundial. Estos 4 campeones no solo se retiraron invictos, sino que además lo hicieron enfrentando a los mejores de su era, cada uno dejando una huella única en la historia del boxeo. Desde la destreza defensiva de Floyd Mayweather hasta el poder inigualable de Rocky Marciano, el boxeo nos ha demostrado que la grandeza viene en diferentes formas y tamaños. Lo que une a estos guerreros
Es su determinación para nunca ser vencidos. Así que, la próxima vez que pienses en un campeón perfecto, recuerda estos nombres y las historias que dejaron en el ring. La perfección en el boxeo no es imposible, pero sí es extremadamente difícil de alcanzar. Y estos hombres lo lograron. Si quieres conocer quién de los boxeadores de la actualidad están cerca de los récords de invicto, tienes que ver el siguiente video. Hay que dar clic para verlo